Hoy día entonces vamos a dar inicio entonces a nuestra última sesión. Quiero también reiterarles que también este proceso de congreso, este primer congreso de la Sociedad Chilena de Criminología también tiene un doble objetivo, no solamente dar a conocer, decir aquí estamos, sino que adicionalmente tiene el objetivo de convocar, ser un paro que reúna, que congregue, que llame a todos aquellos que están interesados en desarrollar la criminología, quienes han desarrollado criminología por mucho tiempo, a que nos juntemos en un espacio que hasta entonces no ha existido. Un espacio que congregue interdisciplinariamente a todos. De inicio, entonces, quiero introducirles a mi gran amigo Ricardo Pérez Luco, quien va a ser el moderador del primer panel. Muchas gracias. Yo quiero confirmar todo lo que está diciendo Javier en este momento. Estamos muy contentos en esta naciente Sociedad de Criminología por la receptividad que ha tenido este congreso y también la creación de la sociedad. Y tal como señala Javier, estamos llegando a la última jornada, un extenuante mes de noviembre dedicado a la criminología en Chile, y con excelentes mesas y ponentes. Y la de hoy no deja de ser una mesa extraordinariamente valiosa por su aporte precisamente al desarrollo de la justicia juvenil, que es en el campo en el que trabajo yo dentro de esta línea o área disciplinaria. Tenemos una mesa muy diversa disciplinariamente, cosa que me hizo solicitar ser su moderador, pero además en la cual puedo orgullosamente decir que voy a compartir o vamos a compartir con tres antiguos conocidos, casi amigos podríamos decir, en este trayecto de construir justicia juvenil para Chile y para España. Aquí vamos a tener a don Francisco Estrada, abogado, a don José Antón Gómez Fraguela, psicólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y a Viviana Zambrano, trabajadora social de Chile y con amplia trayectoria también, adscrita a la Universidad de San Sebastián actualmente. Queremos dejar con ustedes entonces a don José Antón Gómez Fraguela, que nos va a presentar uno de los resultados importantes de estas líneas de investigación, que es el protocolo BRAI en el ámbito de la justicia de menores, validación del índice global de riesgo. Este es un trabajo en colaboración con Lorena Maneiro Bo, Olaya Cutrín Mosteiro y Aarón Argudo. Muchas gracias, José, te damos la palabra. Bienvenido a Chile, aunque sea virtualmente por ahora. Puedes partir y tienes 15 minutos para hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación y bueno, y gracias por dejarme participar en este primer Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología. No sé si estoy compartiendo la presentación ya. Estás compartiendo, pero hay que ampliar la presentación. Muy bien. Bien. Como decía Ricardo en la presentación, un poco en este trabajo lo que presentamos son los resultados sobre el protocolo de valoración de riesgo de adolescentes, BRAI, que ha sido desarrollado en la Universidad de Santiago de Compostela. Lo hemos venido desarrollando desde hace ya más de 10 años. En concreto, presentamos los datos sobre lo que sería el índice global de riesgo, elaborado a partir de las puntuaciones del autoinforme del instrumento. Este instrumento que hemos desarrollado, que bueno, iniciamos en el 2008 el trabajo sobre él, realmente comparte muchas cuestiones con otros instrumentos de valoración del riesgo que existen a nivel internacional. En él se incluyen tanto factores de riesgo dinámico como factores de protección. Se evalúan factores relacionados con las necesidades criminológicas, no solo factores relacionados con la historia criminológica del menor. La información es aportada por los técnicos, los profesionales de los centros, y quiere ir más allá de la predicción del riesgo, porque eso en justicia juvenil realmente tiene un sentido limitado, y plantea dirigirse a la gestión del riesgo, a cómo trabajar para reducir ese riesgo de los menores.
Las aportaciones específicas del braille, lo que hemos intentado desarrollar, es el hecho de que en el instrumento se integran y se recogen tanto la información proporcionada por los técnicos como la información proporcionada por los propios adolescentes, mediante autoinforme. Y esto hemos visto que es muy importante en algunas cuestiones. Por ejemplo, los técnicos que trabajan en los centros muchas veces no son conscientes del nivel de consumo de drogas, por ejemplo, de los menores. Sin embargo, los menores no tienen ningún problema en informar sobre su consumo. Y esta visión de su realidad, de la realidad de los menores, realmente puede ayudar a orientar mejor la intervención. Por otro lado, es una herramienta informatizada que está incluida dentro de una plataforma online que veremos ahora y que permite la gestión automática inmediata de este instrumento. No es necesario largos procesos de codificación, cálculo de las puntuaciones, sino que ese proceso se hace automáticamente. Y esto para los técnicos de los centros pues, supone un ahorro de tiempo considerable que creemos que es beneficioso. En el instrumento evaluamos 24 factores de riesgo, tanto de carácter histórico, psicosocial, individual. Se incluyen 10 factores de riesgo histórico relacionados con las variables criminológicas, el maltrato, violencia en el hogar, la historia escolar previa del menor. 4 variables de riesgo de tipo psicosocial, variables dinámicas sobre las que podemos actuar y cambiar, como serían variables relacionadas con la familia, los amigos, la comunidad. Y por otro lado, 10 variables de tipo individual que también son susceptibles a cambio. Y en estas variables de tipo individual incluimos variables de personalidad, variables de actitudes, variables relacionadas con el consumo. Esas variables se codifican en 3 niveles en función del nivel de riesgo del menor, bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, y en algún caso, alguna de esas variables que puede actuar como factor de protección también se aparecería si llegan a esa puntuación de corte. Bueno, también se incluye una serie de algunos factores de protección y otras variables de interés. Un poco la información más detallada sobre el instrumento estaría en el manual que se puede consultar a través de internet también en ese enlace que ahí les... Para acceder al instrumento se accedería a través de nuestra página web, underris.gal. En esa página web se tendría que ir al apartado de recursos de evaluación y dentro del recurso de evaluación, junto con otros instrumentos que hemos desarrollado, estaría el BRAI, Valoración del Riesgo de Adolescentes Infractores. Seleccionando estos enlaces se accedería directamente a la aplicación. Para acceder a ella habría que tener una clave que nosotros facilitamos a las personas interesadas en su uso y con esa clave se podría empezar a contestar a través de la plataforma del instrumento. Cuando se finaliza el proceso, cuando se acaba de contestar, cuando el menor acaba de contestar el instrumento o cuando el técnico acaba de contestar a las preguntas que formulamos, automáticamente aparecería un perfil de riesgo de este tipo, donde están diferenciados el autoinforme, los datos procedentes del autoinforme y los datos procedentes de los técnicos y donde está clasificado en función de las respuestas del menor el nivel de riesgo en cada uno de esos factores. En algunos casos, la información proporcionada por los técnicos y la información proporcionada al autoinforme coinciden sobre el mismo factor, lo cual permite ver discrepancias que puede haber entre la percepción del técnico y la percepción que tiene el menor, y eso puede ser importante para reflexionar sobre el caso y para replantearnos a lo mejor la visión que tenemos sobre la situación de ese menor, y en otros casos pues hay cierta información que es específicamente evaluada a través de los técnicos porque no parecía muy adecuada solicitar esa información a los menores. Delictiva familiar, fracaso en intervenciones previas o colaboración en la intervención, parece que no es lo más apropiado que sea el menor o la información que nos diera el menor no parecería lo más apropiado. La versión actual del instrumento se basa en 3 investigaciones previas.
una iniciada, como ya decía al principio, en el año 2008, realizada en Galicia, donde evaluamos 85 menores que estaban con medidas de internamiento y una muestra comunitaria de 202 menores. El segundo proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, en el cual evaluamos a 490 menores institucionalizados en distintos ámbitos, en distintas partes de España. De esos menores, un porcentaje de ellos no eran propiamente menores de reforma, eran menores de acogimiento residencial, menores que no tenían medidas judiciales, pero que estaban en centros por problemas, situación familiar, problemas sociales. Y también un grupo de 650 estudiantes de secundaria de edades similares a las de los menores que estaban. Y por último, la última evaluación, el último proyecto fue una adaptación que hicimos en el Perú, donde trabajamos con 750 menores con medidas judiciales en colaboración con la Cooperación Gallega, que fue quien financió este estudio, y la entidad Cometa, una entidad que trabaja con menores, y bueno, hicimos un esfuerzo de adaptación del instrumento a la realidad peruana y de comprobación cómo ese instrumento que en el contexto europeo funciona y bueno, y hay los recursos para ponerlo en marcha, también se podía aplicar en el contexto sudamericano. La versión actual del instrumento, en la parte de autoinforme, que son los datos que aquí vamos a presentar, está compuesta por 18 factores de riesgo que son evaluados a través de distintas escalas, versiones reducidas de escalas con alta tradición y en algunos casos escalas de elaboración propia para objetivos concretos. Lo que hicimos con estas escalas fue reducirlas en caso que fueran muy amplias o seleccionar versiones, subescalas concretas para evaluar el aspecto concreto que queríamos evaluar. Los datos con los que estamos trabajando ahora proceden de 3 comunidades autónomas de España: Galicia, la comunidad autónoma de Asturias y las Islas Baleares. Y los datos que tenemos actualmente son una muestra de 142 menores con medidas judiciales en estas 3 comunidades y una muestra de 200 menores comunitarios con edades similares. A partir de esos datos, bueno, pues vemos que realmente el instrumento, los 18 factores que se evalúan en la parte de autoinforme, consiguen mostrar diferencias significativas en 15 de los 18 factores entre el grupo comunitario y la muestra sin factores. Solo en exposición a la violencia familiar, maltrato familiar y apoyo social adulto no aparecen esas diferencias. Realmente el tema de la exposición a la violencia familiar, maltrato familiar, se ha estudiado mucho como un factor de riesgo, pero posiblemente no sea algo general, sino que sea algo específico de esos menores, de esos pocos menores que sufren esa situación. Pero cuando se hace un análisis global, bueno, pues su relación se ve reducida. Para el índice global que presentamos aquí, lo que hemos hecho fue, a partir de la muestra comunitaria, establecer unos puntos de corte para establecer el nivel de riesgo moderado, el nivel de alto riesgo. Esos puntos de corte fue el percentil 85 para riesgo moderado y el percentil 95 para alto riesgo. Para elaborar el índice global, lo que hicimos es codificar 0, 1, 2, el bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, y hacer un sumatorio del nivel de riesgo presentado por los resultados. 2 minutos, José. 2 minutos, sí. Comparando los menores con medidas judiciales en función del género, vemos que son bastante similares, tanto hombres y mujeres. Las mujeres son pocas, representan solo el 25% de la muestra de estudio, pero tienen características bastante similares a los varones. Lo único que se diferencia, en donde hay diferencias en el nivel de las personas, el porcentaje de casos clasificados de alto o moderado riesgo, serían en el tema de las drogas,
donde son los varones los que tienen más problemas, y en el tema de la impulsividad, la hiperactividad y el ocio desestructurado, donde curiosamente son las mujeres las que puntúan más elevado. Las menores que están en centros cumpliendo medidas representan el 25%, pero el nivel de riesgo y las características de personalidad fundamentalmente parece que son más extremas que la de los varones. El índice global, realmente relacionándolo con distintas conductas antisociales que evaluamos, la agresión, robo, vandalismo, conducta contra normas, muestra una alta relación tanto en la muestra de infractores como en la muestra de comunitaria. Al comparar ese índice global, teniendo en cuenta tanto la muestra infractores comunitaria como el género, varones, mujeres, observamos que las diferencias se producen fundamentalmente entre la muestra. Los infractores tienen niveles de riesgo, puntúan mayor en el índice global de riesgo que la muestra comunitaria, y no hay diferencias en cuanto al género ni un efecto de interacción entre esas variables. Como conclusión, para acabar ya, podemos decir que la mayoría de las escalas incluidas en el autoinforme del BRAI encuentran diferencias significativas al comparar la muestra de infractores con la muestra comunitaria. Las mujeres con medidas judiciales presentan mayores niveles de riesgo en características como la impulsividad, la hiperactividad o el ocio desestructurado, mientras que los varones solo superan a las mujeres en el tema de problemas relacionados con el uso de drogas, y el índice global parece mostrarse útil para la valoración del riesgo de la violencia tanto en los adolescentes del contexto judicial como en el ámbito comunitario. Muchas gracias por su atención. Quedamos a la disposición para los comentarios, preguntas que surjan. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante las medidas que nos estás mostrando. Ya van a empezar a llegar las preguntas, así que haremos al final esa conversación. Bueno, los dejamos entonces con la última presentación.